esta clase. Bien, entonces, nosotros vamos a tener ejercicios como el que estamos mostrando acá, en el, acá. Fíjense, dice, se tiene la siguiente tabla de frecuencias de la variable diámetro a la altura del pecho de 50 árboles. Aquí tenemos los límites de clase. Tenemos también las frecuencias absolutas, la frecuencia relativa, la marca de clase. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Con esta información, calcular la media, mediana y varianza, calcular la varianza, hemos dicho la desviación estándar y coeficiente de variación, pero también calcular el histograma y polígono de frecuencias no acumuladas, ¿no? Entonces, acá esto es la moda, la varianza, la moda. Bien, pero también graficar la ojiva de frecuencias absolutas. Entonces, cuando se nos presenta este ejercicio y nos piden calcular estas medidas descriptivas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a copiar, ¿no? Vamos a copiar esto y nos vamos a ir ahora a Excel, a un libro de Excel, ¿bueno? Y acá vamos a copiar la pregunta, ¿no? Esta es la tabla de frecuencias, no nos olvidemos, bien. Entonces yo voy a colocar la tabla, los valores acá, ¿no? Y entonces tenemos nosotros lo siguiente, tenemos un valor, ¿no? Fíjense acá, el valor mínimo es 7.7. Entonces tenemos un valor, el mínimo, estoy copiando acá de la tabla, es este primer límite inferior, entonces tenemos un valor mínimo que es 7.7, ¿no? Tenemos un valor máximo, ¿no? Un valor máximo que es, en este caso, 23 centímetros. Acá pueden ver, está en la última clase, el límite superior. Entonces, el máximo es 23 centímetros. Bien, entonces ahí tenemos los dos valores, tanto el valor mínimo como el valor máximo del diámetro que estamos obteniendo de esta tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos unas frecuencias absolutas ya calculadas para cada una de las clases, ¿no? Y entonces, vamos a tener entonces lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos acá que calcular el rango. Entonces, nosotros tenemos que el rango es igual, entonces, al valor máximo, que sería 23, menos el valor mínimo, que sería 7.5, ¿no? Por otro lado, tenemos que calcular también el número de clases. Y esa formulita para calcular el número de clases depende de n, por lo tanto acá tenemos que tener n. ¿Cuántos diámetros? ¿Diámetro de cuántos árboles? De 50 árboles. Entonces aquí vamos a tener de 50 árboles, ¿no? Y tenemos entonces ahora que el número de clases, n clases, vamos a aplicar para esto una formulita que se denomina la fórmula de Sturges para calcular el número de clases. Entonces aquí tenemos la formulita 1 más 3.3, acá mejor, 3.3 por el logaritmo de n. Entonces n lo tenemos acá. Y entonces este sería el número de clases, ¿no? El número de clases entonces sería 6.6. Pero como esto tiene que ser un número entero, el número de clases, ¿no? Entonces lo vamos a redondear. Vamos a redondear este valor con 0 decimales, ¿no? Entonces acá tenemos entonces ese valor que sería para nosotros 7 clases. Entonces, todo lo que hemos hecho son cálculos previos. Y entonces también lo podemos colocar acá, ahí. Bien, entonces podemos colocar, estos son los cálculos, ¿no? Cálculos previos. Bien, ahora ya tenemos entonces esos valores, lo hemos sacado de acá.
Bien, entonces vamos a tener nosotros acá, eh, bien, vamos a tener son los cálculos previos. Ahora nos vamos a generar, esto podemos moverlo, nos vamos a generar nuestra tabla de frecuencias, ¿no? En base a lo que hemos obtenido ahí. Entonces decimos la clase, aquí tenemos entonces la clase. ¿Cuántas clases tienen que ser? Tienen que ser 7 clases, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Luego tenemos el límite inferior, y tenemos acá el límite superior de clase, ¿no? Y acá tenemos su frecuencia absoluta, que lo vamos a colocar acá. Y esa frecuencia absoluta acá, copiando, tenemos 2, 3, 12, 14. 2, 3, 12, 14. ¿No? Aquí tenemos toda frecuencia absoluta. 2, 3, 12, 14. 13, 4, 2. 13, 4 y 2. Bien, esas son entonces las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces acá lo vamos a centrar todo esto ahí. Y vamos a tener entonces la clase, el límite inferior, que en este caso va a ser igual al mínimo, ¿no? Y aquí vamos a calcular también el intervalo de clase. Entonces el intervalo de clase va a ser simplemente igual al rango, que es 15.3, dividido entre el número de clases como un número entero. Entonces acá nosotros esto podemos dejarlo en 2 decimales, ¿no? En 2 decimales y entonces nuestro intervalo de clases será 2.19, ¿no? Ese intervalo de clases es el que tenemos que ir sumando a cada uno de los límites inferiores. Entonces, para calcular el límite superior de la primera clase va a ser entonces el límite inferior de esa clase más un intervalo de clase o amplitud de clase también. Entonces, acá vamos a tener, y entonces vamos a disminuir los decimales solamente a 1. Bien, entonces acá tenemos esos decimales, ¿no? Entonces ahí tenemos los decimales. Tenemos 9.9, ¿no? Y ahora este de acá se va a volver a repetir acá, ¿no? Y este vamos a tener entonces igual, va a ser 9.9 más el intervalo de clase. Ese intervalo. Pero este intervalo de clase cada vez va a ir sumando el límite inferior de cada clase para encontrar el límite superior. Por lo tanto, lo vamos a congelar. Lo vamos a congelar. Y entonces vamos a tener acá un valor de solamente un decimal. Un decimal. Entonces, ahora seleccionamos todo esto y vamos a llevar hasta acá, hasta el último. Bien, acá fíjense, esos son los límites. Límites inferior, límite superior. Y ahora tenemos acá también que las frecuencias absolutas tienen esta distribución. La sumatoria entonces nos tiene que dar 50, son solamente 50 diámetros, está correcto acá, ¿no? Y entonces acá lo que tenemos que hacer luego es calcular, por ejemplo, la marca de clase, ¿no? La marca de clase, entonces vamos a colocar marca de clase, ¿no? La marca de clase entonces va a ser igual al valor que está al medio en la parte central en cada una de las clases. Entonces, la primera, por ejemplo, va a ser límite inferior más límite superior dividido entre 2. Entre 2. Entonces, ahí tenemos dividido entre 2. Y entonces vamos a tener ese valor, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, la marca de clase. Eso significa que en esta primera clase que va de 7.7 centímetros a 9.9 centímetros, en la parte media se encuentra el valor de 8.79. Y eso hacemos para para los siguientes valores, ¿no? Ya tenemos entonces clase, límite inferior, límite superior, frecuencia absoluta, marca de clase. Y ahora vamos a encontrar frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Bien, acá, para encontrar la frecuencia relativa, tenemos que tener la relación entre cada uno de los valores de la frecuencia absoluta dividido entre el total. El total, acá el total que son 50 árboles. Y entonces acá vamos a congelar esta celda porque todos los valores van a dividirse contra 50. Y entonces vamos a tener estas frecuencias relativas, ¿no?
Ahí tenemos. La sumatoria de estas frecuencias también siempre me tiene que dar un valor igual a 1, ¿no? Para que estemos corrigiendo si hubo o no hubo errores hasta ahí. Bien, frecuencia absoluta acumulada. Entonces acá vamos a tener frecuencia absoluta, esa va a ser la misma. La segunda va a ser la anterior, más la que le corresponde a esa clase, ¿no? Y entonces eso vamos a ir bajando y tenemos entonces acá, justamente el último son los 50, ¿no? Los 50, el valor de n, ¿no? La sumatoria de los árboles. Bien, luego también tenemos acá la frecuencia relativa acumulada. Y entonces eso vamos a tener, la primera va a ser 0.04, la segunda va a ser 0.04, que es la anterior, más la que le corresponde a esa clase, 0.06. Y eso entonces hacemos y vamos calculando para todos los demás, ¿no? Entonces acá pueden ver ustedes que ya tenemos acá los últimos, las últimas frecuencias absolutas son 50 o 1, dependiendo si es frecuencia absoluta acumulada o frecuencia relativa acumulada, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo eso calculado acá, ¿no? Ahora, en base a eso, esto lo podemos colocar acá, ¿no? En base a esto, entonces, nos pide a nosotros calcular, por ejemplo, la media aritmética, la mediana, la moda, ¿no? Entonces, ya tenemos nosotros nuestra tabla de frecuencia, que lo vamos a colorear. Esta es nuestra tablita de frecuencias, ¿no? Y aquí tenemos, entonces, eso de ahí. Esa es nuestra tabla de frecuencias, que tiene el número de clase, límite inferior, límite superior, frecuencia absoluta, marca de clase, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y también frecuencia relativa acumulada. También podemos incluir frecuencia, ¿no? Frecuencia relativa, ¿no? En porcentaje, ¿no? En porcentaje. Y entonces vamos a tener la frecuencia relativa en porcentaje. Esto de acá simplemente lo tenemos que copiar y lo tenemos que pegar acá como numérico solamente, numérico. Y luego vamos acá y nos vamos a formato de celda y cambiamos en porcentaje. Bien, fíjense ahora, aquí tenemos entonces el formato, no necesitamos decimales, ¿no? Bien, entonces acá nuestros porcentajes son justamente los que estamos visualizando, ¿no? 4%, 6%, 24%. La sumatoria me tiene que dar siempre el valor del 100% acá. Bien, entonces estamos viendo frecuencia relativa en porcentaje, pero también podemos ver frecuencia relativa en porcentaje acumulado. ¿Acá? Frecuencia relativa en porcentaje acumulado, ¿no? Acumulado. Entonces acá nosotros vamos a tener el primero, se va a repetir. El segundo va a ser 4%, que es el anterior, más la que le corresponde a esa clase, que sería entonces 10%. Y así vamos recorriendo hacia todas las demás clases y entonces vamos a tener acá estos valores, ¿no? Entonces, bueno, acá tiene que ir. Entonces vamos a tener acá estos valores. Bien. Entonces, esta sería nuestra tabla de frecuencias. Con esta tabla de frecuencias, nosotros podemos calcular y responder a cualquier pregunta para describir esta variable diámetro, ¿no? Entonces, acá nosotros ya tenemos eso, ¿no? Y esto, la figura de acá lo vamos a llevar para este otro lado, para que no nos esté haciendo, para que no tengamos problemas. Entonces, lo vamos a llevar acá, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos. Bien, entonces ahí hemos colocado eso. Esto es lo mismo que has calculado, hemos calculado nosotros también. Bien, ahora, nosotros hemos indicado que una de las partes, lo que se quiere es, uno, ¿no? Uno es graficar el histograma. Graficar el histograma. Vamos a graficar el histograma. Bien, para graficar el histograma nosotros tenemos que seleccionar todos estos valores,
todos los que están aquí en nuestra tabla de frecuencia. Y luego vamos a insertar y insertamos esta primera opción de las barras, ¿no? Y vamos a irnos acá. Y ahora, nosotros queremos que nuestro histograma se encuentre en la página, en el eje horizontal, los valores de los límites inferiores y superiores, y en el eje vertical, por ejemplo, que grafiquemos la frecuencia absoluta mejor dicho, la frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Entonces acá vamos a hacer eso, y para eso nosotros vamos a dar acá seleccionar datos. Entonces, ¿qué queremos que esté? Fíjense acá los límites. Cada una de las columnas de la marca está en el eje X, lo vamos a llevar al otro lado, ¿no? Entonces lo llevamos al eje Y, donde corresponde. Y ahora vamos a editar. ¿Qué queremos que esté en el eje X? La marca de clase. Entonces vamos acá y seleccionamos la marca de clase. Bien, ya tenemos entonces todo eso ahí. Las marcas de clase. Y ahora en el eje horizontal, ¿no? Bueno, mejor dicho, en el eje vertical vamos a colocar las frecuencias, ¿no? Para eso podemos seleccionar, por ejemplo, acá, podemos colocar la frecuencia, ¿no? La frecuencia relativa, ahí en porcentaje. Bien, entonces ahí tendríamos, ¿no? La frecuencia relativa en porcentaje. Bien, ahora, este es un histograma y por lo tanto acá no tiene que haber espacios vacíos. Entonces, para eso nosotros lo único que tenemos que hacer es darle un ancho. Por ejemplo, acá podemos darle un ancho de 300, ¿no? O aquí vamos a aumentar el tamaño más bien. Veamos acá. Bien, aquí vamos a ver lo que está algo mal. Lo que queremos es que haya aquí tenemos, este es el ancho del rango. A ver, vamos a ver, esto se tiene que disminuir. Bien, acá, fíjense, estamos 200, ahora vamos a colocar a 10, ¿no? Y finalmente esto tiene que ir hasta 0% para que se pueda unir. Ahora se están uniendo todas las barras, y eso ya es un histograma. Y luego vamos a tener acá, podemos hacer un relleno, ¿no? En este caso está de color negro, pero podemos colocarle, por ejemplo, ahí su borde, ¿no? Su borde, entonces acá podemos colocar su borde, una línea sólida, ¿no? Puede ser eso, puede ser esta otra, ¿no? Y entonces ya tenemos en ahí nuestro histograma, ¿no? Ahí tenemos nuestro histograma. ¿Y qué tenemos entonces en este no nos interesa porque es un solo valor tenemos en el eje vertical, por lo tanto no necesitamos leyenda, ¿no? Bien, este sería el histograma. Tenemos las 7 clases representadas por esas 5 barras, ¿no? Y nosotros podemos incluir entonces acá títulos del eje, pero también etiquetas de datos, ¿no? Acá. Entonces acá nosotros, si queremos, podemos colocarle también título. Bien, pero lo más importante acá, en este eje, ¿no? Lo que vamos a tener van a ser los diámetros, ¿no? Entonces acá vamos a ver esos diámetros y vamos a colocar entonces que son diámetros a la altura del pecho en centímetros, ¿no? O podemos colocar simplemente diámetro, ¿no? Entonces esto va a ser diámetros en centímetros, ¿no? Diámetros en centímetros. Bien, ya tenemos entonces diámetros. Y en este otro eje vamos a colocar frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, esta es la frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos el gráfico, ese es nuestro histograma. Y nuestro histograma nos está diciendo que, como ustedes pueden ver, un aspecto importante es que hay muchas posibilidades de que la forma de esta curva, de la distribución de esta variable diámetro, se asemeje muy bien a la normal, por la forma que estamos visualizando acá, ¿no? Entonces, tenemos ahí, entonces, y podemos decir que aquí tenemos la primera, la segunda, en la cuarta clase, en la cuarta clase se presenta
se presentan las mayores frecuencias relativas en porcentaje. Entonces, la cuarta clase aloja un 28% de los datos, ¿no? En cambio, la tercera clase un 24%, ¿no? Y la quinta clase un 26%, ¿no? Entonces, los demás porcentajes son sumamente bajos tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos el histograma, ¿no? El histograma. Si nosotros quisiéramos incluir acá, ¿no? El título del gráfico, entonces vamos a poner histograma, acá vamos a colocar histograma del diámetro, histograma del diámetro. Bien, ese es el histograma del diámetro, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ahí el histograma. Ahora también nos piden en la pregunta, ¿no? Nos piden también que nosotros podamos hacer un polígono, ¿no? Un polígono. Y también una ojiva. Entonces vamos a hacer una ojiva inicialmente. Vamos a seleccionar todo nuevamente ahí. Entonces ahora vamos a insertar un gráfico también de barras. Bien, pero ahora acá, como ustedes saben, tenemos que hacer varias operaciones. Por ejemplo, yo quiero que en el eje horizontal se encuentren los límites superiores de clase, ¿no? Entonces, vamos a entonces seleccionar datos, ¿no? Y queremos que, lo vamos a llevar esto nuevamente allá. Queremos entonces en la edición, ¿no? Como voy a graficar la ojiva, en el eje X tiene que ir el límite superior de cada una de las clases. Bien, entonces ahí tenemos el límite superior. Y vamos a tener acá, vamos a quitar, solamente vamos a dejar frecuencia relativa en porcentaje acumulado, este último. Bien, aceptamos, ¿no? Ahora, esto es una ojiva, ¿no? Entonces acá eso también podemos eliminar, ¿no? Y para nosotros entonces acá lo que estamos haciendo es títulos del eje. Entonces acá estos son los límites superiores de clase. Límites superiores de clase.